San Vicente Ferrer, apóstol de Europa. Nacido en Valencia, 1350-1419. Introducción. La vida de San Vicente Ferrer estuvo influenciada por varios factores importantes a nivel mundial y especialmente europeo. La peste negra, que se extendió por todas partes, golpeó con fuerza a Europa entre 1346 y 1361. Según algunos historiadores, murió la tercera parte de la población europea. Según otros sería el 50%. Esto afectó la sociedad entera y en concreto a los conventos. Según el historiador de la provincia dominicana de Aragón, padre Francisco Diago, perdieron 510 religiosos y solo quedaron vivos 130. Esto influyó en el decaimiento moral de la vida religiosa y en una quiebra económica de las casas religiosas. Por otra parte estaba la Guerra de los 100 años entre la parte inglesa de Francia y la parte francesa, que duró más de 100 años a partir de 1337. Otro punto importantísimo del relajamiento eclesial fue el ocasionado por el cisma de Occidente 1378-1417, cuando había 2 y hasta 3 papas, con el consiguiente desprestigio de la misma Iglesia y con pérdida de autoridad y decaimiento de la disciplina religiosa. Todo esto lo vivió en alguna medida San Vicente 1350-1419. Para reparar tantos males, Dios suscitó como un profeta viviente a nuestro santo, que recorrió durante muchos años ciudades y pueblos de España, Italia, Francia, Inglaterra, Irlanda y Escocia, haciendo milagros por doquier. Su obra todavía permanece viva, no solo en Valencia, su tierra natal, sino en los lugares en que predicó. Invoquemos con fe y esperanza su protección con la seguridad de que está vivo e intercede por nosotros. Nota. Proceso se refiere al proceso de canonización de San Vicente Ferrer, donde dan testimonio quienes fueron testigos presenciales de sus predicaciones y milagros. Citamos la edición del Ayuntamiento de Valencia del 2007. De particular interés es la obra Vida de San Vicente Ferrer, apóstol de Europa, del gran historiador José Teixidor, en 2 tomos, edición del Ayuntamiento de Valencia, 1999. Otra obra importante es la vida e historia del apostólico predicador San Vicente Ferrer, escrito por Vicente Justiniano Antist, Valencia, 1575. 1. Sus padres y hermanos. Sus padres eran buenos cristianos y muy generosos con los pobres y necesitados. Su padre fue Guillem Ferrer, notario público, hombre muy religioso, que cuando su esposa Constanza Miquel estaba de parto, perseveraba en oración hasta tener aviso de haber nacido el niño. Entonces iba a la casa, tomaba al niño, lo bendecía y pedía al Señor que lo colmase de su gracia. Dios bendijo a estos piadosos padres con 8 hijos, 3 varones y 5 mujeres. De sus hermanos, Pedro Ferrer fue casado y de vida muy buen cristiano. Bonifacio Ferrer también fue casado, y cuando murió su mujer, entró de monje cartujo en el monasterio de Porta Coeli cercano a Valencia. Llegó a ser el general de la Orden de los Cartujos, varón preclaro y notable. Y tanto Fray Vicente como su hermano fueron elegidos para declarar quién debía suceder en el reino de Aragón tras la muerte del rey Martín. Y con otros varones sapientísimos designados para esto, declararon que don Fernando, infante de Castilla. 2. Su infancia y juventud. Vicente Ferrer nació el 23 de enero de 1350 en Valencia, España, y fue bautizado en la parroquia de San Esteban protomártir de la misma ciudad. Cuando tenía 6 años sus padres lo mandaron a la escuela y superaba a sus compañeros en el aprendizaje por su inteligencia. No era amigo de jugar con los otros niños y, más bien, acostumbraba a subir a un poyo y, juntando a otros niños de su edad, relataba algunos pedazos de los sermones que oía a los predicadores y los refería con gran energía, de modo que los dejaba admirados. Mezclaba sus ademanes de espíritu y devoción como si fuera de veras felicísimo pronóstico de los grandes bienes que después había de lograr con su predicación apostólica. Siendo Vicente de 9 años, ya era conocido en toda Valencia por su don de hacer milagros. Miguel Garríguez, especiero, cuyo hijo Antonio, de 5 años, enfermó de unas malignas apostemas en el cuello en el año 1359, le pidió al padre del futuro santo que enviara a su hijo a su casa para que el contacto con sus manos curase a su hijo Antonio.
Entró en ella nuestro santo con sus 9 años y, no solamente le tocó las llagas, sino que se las lamió con su lengua, y con solo este remedio el niño quedó repentinamente sano. Un hijo de este Antonio certificó en 1461 el milagro y dejó sobre la puerta de su casa una escritura auténtica del mismo. Teniendo 12 años era ya un buen gramático y comenzó el curso de artes en 1362. En 2 años salió aventajado lógico y filósofo, excediendo a todos sus compañeros. Después aplicó su talento al estudio de la teología y logró en poco tiempo un feliz resultado. Teniendo 17 años y 13 días vistió el hábito dominico en Valencia, pero su madre, sintiendo su ausencia de casa, se vino al convento con ánimo de disuadirle de su vocación, asegurándole que también en casa de sus padres podía dedicarse a piadosos ejercicios y servir a Dios, pero él se mantuvo firme. El 5 de febrero, fiesta de Santa Águeda, en 1367, tomó el hábito dominico. Su año de noviciado lo pasó sin problemas que señalar y, admitido a la profesión, la hizo solemne el 6 de febrero de 1368 en manos del prior fray Mateo Benencasa. En 1370 los superiores lo destinaron a Lérida, donde entonces estaba el estudio de lógica. Pasado un año, lo nombraron lector profesor de lógica en el mismo convento de Lérida. Y mientras estudiaba las ciencias humanas, él se dedicaba a la oración para pedir a Dios que lo iluminara en los estudios y comprendiera la Sagrada Escritura. En una ocasión le preguntaron, siendo ya predicador, de dónde sacaba tan insignes doctrinas. Y él contestó, mostrando un crucifijo: es mi mejor libro, en el que jalo casi todo lo que predico. En 1372 fue destinado al convento de Barcelona para estudiar Sagrada Escritura y allí permaneció hasta 1375, a la vez que daba clases de filosofía. En Barcelona se hizo gran conocedor de la Biblia y de la lengua hebrea. En 1375 fue trasladado a Valencia. Pero es digno de anotarse que, estando en Barcelona, donde había mucha escasez de alimentos y siendo todavía diácono, predicó en la plaza en marzo de 1375 y les dijo: inspirado por Dios, barceloneses, quiero que seáis agradecidos a Dios por el beneficio que os ha hecho, pues antes del anochecer arribarán a esta playa 2 grandes naves cargadas de trigo con que seréis socorridos. En 1376 fue enviado a Toulouse a estudiar teología y al año siguiente fue de nuevo enviado a Valencia, pero antes de despedirse de esa ciudad, fue a visitar las reliquias del doctor angélico, Santo Tomás de Aquino. En 1380, con 30 años de edad, fue ordenado sacerdote en Valencia. En 1388 consiguió el título de maestro en teología por la Universidad de Lérida. Entre 1385 y 1390 fue profesor de teología en la Catedral de Valencia. 3. El demonio. Un vecino de Valencia tenía muy probada del demonio una hija de 14 años de edad y, solicitando su remedio, resolvió llevarla a la presencia del santo. El espíritu pésimo que la agitaba, resistíase terco, pero a su despecho la llevaron, haciendo el protervo espíritu 1000 problemas con grande gritería y tumulto. Puesta la muchacha a los pies del santo, preguntó el varón de Dios al espíritu malo: ¿con qué motivo te has introducido en esta doncella? A lo que respondió: hará como 7 años que yo con otros compañeros entramos en casa de su padre con ánimo de moverle a tal cólera que matase a su mujer. Esta se santiguó y se encomendó a Cristo y a su madre, y con esto nos cortó las fuerzas, y entonces, enfurecidos por haber perdido el lance, dimos tan recia batería a la casa que sus moradores creyeron que se desplomaba. Santiguáronse todos menos esta doncella y como la oí desarmada, entré de presto en ella. Oyendo esto le dijo el santo: basta, el permiso del Altísimo se acabó. Sal de esta criatura al momento y sin replicar, y sea por el lugar más feo que tú sabes y no le hagas daño en ninguna parte del cuerpo. Respondió el demonio: bien te llamaron Vicente, pues no puedo resistirte. Salido de ella, dejó allí un hedor infernal de piedra azufre y a la doncella libre, pero muy desmayada. Mandó el santo a su padre que se la llevase, que la hiciese confesar y que le enseñase la doctrina cristiana. Predicando el santo en la villa de San Mateo, el demonio quiso impedir su predicación. Fue así que, tomando la figura de un ermitaño venerable, de hábito penitente y barba crecida, se introdujo en la villa y con fingida modestia pudo atraer la estimación de muchos.
De aquí pasó a querer tiznar los créditos y opinión del santo como que enseñaba doctrina poco segura y poco conforme a la ley de Dios y así que se retirasen de oírle. Algunos ya se apartaban de su compañía y hubiera pasado el daño más adelante si los del gobierno no hubieran tomado remedio, echando mano del fingido ermitaño y echándolo a la cárcel. Al otro día se quiso dar al ermitaño un ejemplar castigo. Mandaron a los ministros al calabozo, que al presente llaman a un calabozo del diablo, para que lo trajeran al tribunal. Fueron por él pero ya no le hallaron y solamente toparon la cadena y los grillos. Y el santo, sonriendo moderadamente, les dijo, no había que maravillarse, porque aquel aparente ermitaño no lo era en realidad, sino un verdadero demonio que en aquel traje había querido impedir el fruto de la predicación. Predicando un día de Cuaresma de 1413 en la Plaza de la Leña, apareció en el aire tanta muchedumbre de crecidos cuervos, graznando sobre el concurso de la gente que como espesa nube cubrían la luz del sol. Conoció luego San Vicente que aquellos aparentes cuervos eran en la realidad demonios disfrazados. Y haciendo contra ellos la señal de la Cruz Santísima, les dijo, partíos luego de aquí al lugar merecido que se os está aparejado. Cosa rara. Al imperio de esta voz tomaron el vuelo y desaparecieron sin quedar ninguno. A 8 de marzo de 1411 volvió San Vicente de Lorca a Murcia y se detuvo hasta Pascua y en este medio tiempo acreditó su predicación con maravillas y prodigios. Predicaba el domingo de Ramos en la plaza a más de 10.000 personas y en medio del sermón se aparecieron 3 feroces caballos, negro el uno, el otro pálido y rojo el tercero. Estos brutos, echando espuma por sus bocas y dando horrorosos relinchos, arremetieron a la gente con tales coces y bocados, y moviendo tal polvareda, que atemorizado el auditorio, buscaba por donde huir. Contúvole el santo diciendo, confiad en Dios y no les temáis. Armaos con la señal de la cruz, que estos brutos que veis no son en realidad, sino demonios con esa apariencia. Volvióse luego hacia aquellas fieras y díjoles, os mando de parte de Jesucristo que os salgáis de la ciudad y sea sin daño a nadie. Obedecieron mal de su agrado los malos espíritus y, corriendo primero por la ciudad, se salieron por la puerta que mira al mediodía. Declaró luego el santo el enigma de aquella visión, diciendo al pueblo, buen ánimo, hijos, y no os dejéis engañar del demonio. Estos que en figura de caballos habéis visto, tiranizaban la ciudad y rabiosos de que se hayan estos días arrancados vicios y sembrado buena doctrina, intentaban dañaros. Pero ya gracias al Señor se han ido, bien que han dejado algún rastro, de que procede estar ahora ofendiendo a Dios una doncella a quien su madre no ha querido traer al sermón. Entendió la madre y, saliendo a prisa entre la gente, halló en su casa a su hija pecando con un hombre. Cególa tanto el enojo que no pudo disimular la desgracia y como una leona, volvió al lugar donde predicaba el santo y dijo gritando, «¿Verdad dijiste, santo de Dios? He hallado a mi mala hija como tú decías». Un día, estando fray Vicente predicando, le presentaron a un endemoniado, el cual, habiendo abjurado y siendo rociado con agua bendita, se lavaba la cara con la misma agua, diciendo estas palabras, «Ah, qué buena es esta agua». Viendo y oyendo esto el maestro Vicente pensó que esa agua no debía estar bendecida, y enseguida mandó que le trajeran agua, la bendijo y roció con ella al endemoniado. De repente, el demonio salió de él. En Pollensa, predicando el santo en el campo, se oyeron lastimosas voces de un niño como si se hubiese despeñado del monte vecino y, al mismo tiempo, gritos de gente que se lamentaba de la desgracia. Él dijo a todos, nadie se mueva, porque esas voces son del demonio para impediros oír el sermón. Con esto cesaron las voces y el auditorio se sosegó y continuó con atención el sermón. Otras veces aparecía el demonio en forma de animal y atravesaba el auditorio para descomponerle y, a la señal de la cruz que hacía el santo, desaparecía. Una noche, después de maitines, estaba el santo orando delante de un altar de María Santísima. Se le apareció el demonio en forma de uno de los antiguos padres del yermo con su barba hasta la cintura, y le dijo, «No extrañes, fray Vicente, que te visite, que el afecto que te tengo y la lástima que me da tu porte tan austero, me obliga a venir del cielo y darte luz del verdadero camino. Yo soy uno de los célebres monjes de Egipto que poblaron sus soledades, en mi mocedad fui disoluto, di a la sensualidad cuanto apeteció. Después, temiendo una muerte arrebatada e improvisa, traté de mudar de vida retirándome al desierto.
Y como había saciado el deseo, quedé enfadado de los deleites caducos y ayudándome Dios, emprendí y proseguí felizmente la penitente vida de los anacoretas y alcancé del Señor cuanto quise. En vista de esto te aconsejo que, si deseas llegar a la perfección y hacer en tu senectud una vida santa, no te aflijas ahora en la flor de tu edad con tanta mortificación. Nadie, tarde o temprano, deja de incurrir en algunas liviandades, y éstas más vale te acontezcan en la juventud que en la vejez. Oyendo el santo consejo tan infernal, fácilmente conoció al fingido ermitaño. Armóse con la señal de la cruz y con los nombres de Jesús y de María, y le dijo: Dios es y será mi amparo en la mocedad y en la senectud, y a Él tengo consagrada mi vida por entero. Tú desfalleciste en el principio, cerrando con obstinación la puerta de tu voluntad a la luz divina que en ti rayaba en el primer instante de tu creación, despeñándote tu soberbia a las tinieblas eternas. Viéndose descubierto el demonio, huyó confuso, dando pavorosos aullidos, y molesto de verse tan profundamente vencido de nuestro santo joven. El mismo santo reveló este caso a algunos religiosos, rogándoles por Dios con rigurosos preceptos que a nadie lo dijesen, pero ellos, juzgando ser indigno que hecho tan memorable se sepultara en el olvido, lo divulgaron por toda la ciudad. El altar de María Santísima ante el cual oraba el santo estaba entonces en la pilastra que media entre las capillas de Santo Tomás de Aquino y San Pedro Mártir. Estando otra noche orando después de maitines delante del altar del crucifijo, vio al común enemigo en forma de un etíope de feroz aspecto, que le decía: Yo te armaré tales lazos, que no obstante tu oración y penitencias, quedes torpemente vencido y enredado en el vicio. Respondióle con intrépido ánimo San Vicente: Yo confío me asistirá la divina gracia, y así no temo tus astucias ni fuerzas. Replicó el demonio: No siempre te asistirá, que es de muy pocos persistir en esa gracia, y cuando Cristo te deje, viéndote atollado en el vicio, conocerás lo que yo puedo. Pero a esto el santo, armado de fe y confianza humilde, respondió: No falta Dios a los que con humildad desconfían de sí, confiando solo en su majestad. Y así, habiéndome franquedado su gracia para empezar, fío me la concederá por su infinita misericordia para perseverar en su servicio hasta morir. Armóse luego con la señal de la cruz e invocando el dulce nombre de Jesús, arremetió contra el demonio, que al punto desapareció corrido. 4. Perseguido. San Vicente fue perseguido por el demonio y por otros seguidores del mal espíritu que querían matarlo o desprestigiarlo. Para ello acudieron a varias estratagemas. Fray Egidio Morelli declaró que un tal Espinareta había oído contar a uno de la compañía de Fray Vicente, llamado Mila, que el maestro había llegado a un valle, llamado Valputa, situado en el ducado de Saboya, donde había algunos infieles, y allí predicó la palabra de Dios. Aconteció que dichos infieles, endurecidos por el espíritu maligno, pusieron insidias de noche a Fray Vicente, y en la casa en que descansaba con sus acompañantes subieron al tejado con espadas y lanzas, y descubrieron la casa y la estancia en donde iba a descansar, y con ello creían que podrían matarlo. Pero, por la gracia de Dios, no pudieron. Y, así, 2 o 3 veces lo quisieron matar y no pudieron. Así lo contó Mila, que estuvo presente y lo vio. Bernardo de Prats nos dice: Fray Vicente decidió marchar de la ciudad de Lérida para ir a la ciudad de Balaguer, del Principado de Cataluña. Mientras estaba en camino, acompañado de su compañía, vio a lo lejos a mucha gente bien armada y, volviéndose a los que le acompañaban, dijo: Mirad a aquellos que vienen hacia nosotros armados para matarme, son los alcahuetes de las meretrices convertidas. Sus acompañantes decían que iban a defenderle hasta la sangre contra esos armados. Sin embargo, el maestro Vicente no quiso que hicieran nada, antes les pidió que se apartaran, mientras él esperó a dichos alcahuetes armados. Al acercarse, les hizo la señal de la cruz, hecha la cual, los alcahuetes dejaron rápidamente las armas y fueron a reverenciar al santo y, convertidos a la buena vida, le siguieron como los demás de su compañía. Interrogado sobre los testigos, dijo el declarante que toda la compañía así lo vio como él, y especialmente Fray Jacobo de María y Fray Balilara y Fray Pedro de Carbonella, de la orden de predicadores que estaban con el padre Vicente. En otra ocasión, una mujer trató de hacerlo pecar. Inés Hernández, mujer hermosa en el cuerpo y fea en su alma, atezada con el fuego de la lujuria, se enamoró con tanto extremo del santo, que casi impotente de refrenar su pasión, se fingió enferma para lograr por ese medio su malvado intento,
que no era menos que dar fuego y abrasar aquel elevado y frondoso cedro del Líbano de la iglesia, en cuyas ramas y apacible sombra hallaban su abrigo y refresco, como misteriosas aves, muchas almas que educaba y dirigía hacia el celestial paraíso el hombre de Dios. Acudieron médicos a la fingida enferma, aplicáronle varios remedios, pero como ni éstos aprovechasen, ni aquellos entendiesen su dolencia, perseverando ella en desusados extremos y afectadas congojas, pasaron los que la asistían a decirle que les daba cuidado su enfermedad y así que tratase de confesarse. Convino fácilmente Inés, no por confesarse, sino por ser este el medio único que el demonio le sugirió para lograr la pasión que en ella había encendido, y dijo que le llamasen al siervo de Dios Fray Vicente Ferrer. Acudió al punto, llamado el Santo, sin presumir el lazo que el demonio le tenía armado. Entró en el cuarto persuadiendo a la enferma se recogiese algún tiempo para componer las cosas de su alma, invocando a Dios en su auxilio, y desocupando los asistentes la pieza, quedaron solos el santo y la enferma. Ella disimuló un rato, y cuando iba a significarle el incendio de su torpe amor, le ahogaban las voces el natural rubor de su sexo, respondiendo solo a la exhortación que le hacía el santo para que hiciera una buena confesión. Pero finalmente, atizando el demonio el fuego, y depuesto todo temor, acompañando las voces con muchas lágrimas, habló así al santo: «Sabed, Fray Vicente, que yo no estoy enferma en el cuerpo, sino en el corazón y en el alma, y si tú no te compadeces de mi gravísima pena, ten por cierto que en breve me acabará la muerte. Un año ha que viendo tu gentileza y hermosura quedé de tal suerte enamorada que no solo experimento abrasarme con las llamas del interior incendio, sino que su furor me ha traído a término de quitarme la vida con mis propias manos. Quise muchas veces significarte mi amorosa pasión y me detuvo el natural empacho y rubor del sexo, y mucho más me horrorizaba y retraía la consideración de tu santidad y de tu inocencia, reputando por maldad execrable mi deseada propuesta. A nadie he descubierto esta finísima afición que te tengo, reservándola hasta esta ocasión, en que fingí estar enferma con el fin de verme contigo a solas, en que sin perder tu crédito puedas gozar a tu placer de mi grande hermosura, dando así principio a que entre los dos haya para siempre una indisoluble correspondencia». Y viendo que sus torpes palabras nada movían al castísimo santo, procuró darlas actividad con acciones muy deshonestas y arrojando la sábana expuso su cuerpo a sus castísimos ojos. Asombrado el santo de tan torpe arrojo, llamando a Dios en su corazón, le afeó su hecho y con severidad le dijo: «Desde mis tiernos años ofrecí al Señor mi cuerpo y mi alma, y por voto solemne me obligué a guardar perpetua castidad, así abomino todo amor carnal y terreno». Dicho esto, salió del cuarto huyendo cual otro casto José de su lasciva señora, quedando Inés más abrasada del desprecio que de las llamas de su amor impuro. Quiso dar voces y fingir que el santo había intentado manchar su honor feamente, para dejarle afrentado y que luego se divulgase por la ciudad. No pudo lograr el demonio esta su pretensión, porque al querer arrojar la primera voz, se quedó como muda. 5. Austeridad. El padre Vicente era muy austero. Apenas comía algo al mediodía. Vestía ropa usada, nunca nueva, y sobre todo, se daba disciplina todos los días para aplacar la cólera de Dios sobre los pecadores. No bebía vino, ni comía carne, apenas dormía en lecho y, si lo hacía, descansaba muy poco a no ser sobre una tabla y vestido. Si se le ofrecía dinero, no quería aceptarlo ni tener varios vestidos. Alguna vez la gente quería besarle sus manos y arrancar los pelos de su asno y romper su capa o su túnica o sus vestidos, y esto, les decía, que era idolatrar y obrar contra los mandamientos de Dios. Aun con 70 años seguía ayunando todos los días excepto los domingos, 2 días a la semana a pan y agua. En la noche no tomaba cosa alguna, sino alguna vez un poco de lechuga para refrescar en tiempo de mucho calor o para componer el pecho y la voz. Este ayuno lo observó por espacio de 40 años. Dormía vestido con el hábito y hasta su última enfermedad no durmió en cama. Su descanso se reducía a dormir sobre las desnudas tablas o sobre manojos de sarmientos reclinando la cabeza en una piedra o sobre la Biblia. Antes de acostarse tenía una hora de oración con muchas lágrimas y luego tomaba una severa disciplina. 22 años caminó siempre a pie, desde el año 36 hasta el 58 de su edad, cuando tuvo una llaga en la pierna y le fue preciso valerse de un humilde jumento en los últimos 12 años, es decir, desde el año 1407 hasta el 1419 en que murió.
Montaba en un burrito con albarda y sin freno con asientos de madera atados con cuerdas. Afirma el padre Pedro de Colomberio que 2 veces le vio caer con el asno en tierra, aunque sin hacerse herida alguna. Antonio Curulis certifica, estando el padre Vicente Ferrer en Génova predicando y celebrando misa todos los días, habitó unos 8 días en su casa y queriendo escrutar la vida del siervo de Dios, muchas veces y con frecuencia lo vio durmiendo por la noche sobre una tabla desnuda, teniendo la Biblia bajo su cabeza en lugar de almohada. Lo vio, además, orando con lágrimas durante más de 1 hora y, después, dándose a sí mismo una disciplina con su correa, cosa que hacía todos los días. Cuando celebraba misa tanto en Génova como en otros lugares de la ribera cuando tenía el cuerpo de Cristo, lloraba ampliamente hasta que lo tomaba con máxima devoción. 6. Compañía de penitentes y convertidos. Para mover a penitencia los corazones de las gentes y pueblos por los cuales iba predicando, inventó un uso muy notable, y fue que a los pecadores públicos, cuando se convertían de la mala vida, les mandaba hacer pública penitencia, de tal manera que fuese mayor el ejemplo que entonces daban a los prójimos que no el escándalo de antes. En las tardes hacía salir una procesión de los conventos de la orden, o cuando no, de otras iglesias, en la cual se iban disciplinando aquellos penitentes y otros muchos que por su devoción se juntaban con ellos, vestidos de ciertas formas que no se les viese la cara como se usa aquí en Valencia el Viernes Santo. Iban en esta procesión frailes y clérigos y seglares, ricos y pobres, doctos e indoctos, nobles y gente común, sin precedencia alguna de las honras del mundo, apartadas empero las mujeres de los varones. Que no solo los hombres se animaban entonces a la penitencia, mas también las mujeres, y lo que más es de maravillar, los niños de 4 años que apenas saben andar delante de los varones, llevaban un crucifijo, y delante de las mujeres una imagen de Nuestra Señora, con su hijo muerto en los brazos. Era tanto el uso de esta penitencia que por donde pasaba el maestro Vicente, los plateros y otros oficiales tenían puestas tiendas de disciplinas como si fuese entonces feria de azotes. No se disciplinaban estos penitentes así como quiera, sino con tanto rigor y denuedo que la sangre llegaba a tierra, y en algunos de ellos era tanto el dolor que tenían de sus delitos, que era menester quitarles los azotes de las manos porque no se matasen. Un padre provincial de la tercera regla de San Francisco depone en el proceso que él lavó muchas veces, siendo menor edad, las ropas de estos disciplinantes y que halló hartas veces en ellas pedazos de carne, tan grandes como un dedo. Y aún estos disciplinantes dando voces al cielo y diciendo en valenciano, según la instrucción del santo, Señor Deu Jesucrist misericordia. Ciertamente que era grande la misericordia que Dios usaba con ellos en darles tanta contrición de sus pecados que sin orden ni medida se castigasen lo que fuera de toda orden le habían ofendido. Algunos ejemplos. Ardía la ciudad de Vique en bandos con frecuentísimas muertes violentas, pero luego que el santo predicó el viernes 31 de mayo de 1409 el primer sermón, se mudaron tanto los corazones, que al fin de él se perdonaron. 6 muertes a la tarde del mismo día, el domingo 2 de junio 3 y otras 6 después del sermón del lunes, día 3 de junio. Y para que la paz fuese más segura, las mismas partes ofendidas hicieron entre sí una discretísima concordia, que entre otros testigos firmaron el maestro fray Antonio Fuster y fray Jofré de Blanes, discípulos del santo, que cooperaron no poco a las paces. Juan Eximeni declaró, cierto día, predicando el maestro a la muchedumbre, se levantó de la turba como otra Marta una mujer que le dijo, reverendo maestro, yo, dolorosa, tenía un hijo legítimo, de noble origen, y fuerte y recio de cuerpo, que estando una vez en una riña fue herido mortalmente por los enemigos, quienes se lo llevaron. Le buscaron médicos y todo lo necesario y llegó a curarse, pero, luego, para mayor venganza y gloria suya, le cortaron la yugular y, así, me vi privada de mi hijo. Sin embargo, por amor de Dios, yo perdono al que lo mató. Entonces se levantó el que lo había matado, pidiendo perdón. Y la madre le dijo, yo te perdono, y pido a Dios que te perdone. El mismo testigo vio a muchos hombres que, habiendo escuchado la predicación del maestro Vicente, despojados de la camisa y con cirios de cera encendidos en las manos, hicieron penitencia, pidiendo perdón delante de todo el pueblo. Era tanta la mutua remisión de los pecados que la realidad de entonces era mayor, sin comparación, a la fama de hoy. Entre los grandes frutos que de su predicación admiró la villa de Perpiñán, fue muy señalada la conversión de un famoso pecador llamado Bercol, hombre poderoso y rico y de vida deshonestísima.
Pero con la predicación del santo quedó tan contrito y arrepentido de sus enormes y escandalosas culpas que, no contento con los ordinarios ayunos y sangrientas disciplinas que practicaban los de la Compañía de San Vicente, vendió su grueso patrimonio, repartió el precio entre los pobres y, desnudo de todo lo temporal, se retiró a la soledad, y en una ermita se dio de lleno a la penitencia y a la oración, y acabó santamente su vida. Gracias a su predicación muchos pecadores se convirtieron y se apartaron del mal y después hicieron el bien, entre los cuales algunos recibieron el hábito de penitentes y otros entraron de religiosos. Para oír confesiones traía siempre consigo entre los penitentes un grupo numeroso de clérigos y sacerdotes que le ayudaban en todo lo que podían como sacerdotes. No faltaban algunos que criticaban a los que iban en su compañía y que en las procesiones se disciplinaban, es decir, se daban latigazos en señal de penitencia. Los criticaban como si fueran de la secta de los flagelantes que en otros tiempos habían hecho muchos excesos y se habían apartado de la doctrina oficial de la Iglesia, pero San Vicente los defendió, porque ellos eran obedientísimos a la Iglesia y frecuentaban los sacramentos y sus sacrificios eran fruto de su arrepentimiento y expiación de sus pecados. 7. Los Judios. Nuestro santo convirtió a muchos judíos explicándoles las escrituras en su texto hebreo. No fueron pocos los judíos a los que el santo convirtió en Tortosa. Subía un día a predicar y quedóse un grande rato como en suspenso en el púlpito. Extrañábalo el auditorio y movióse en el concurso un género de rumor, pero acudió luego el santo diciendo: hermanos, no extrañéis mi silencio, que estoy aguardando la gracia de Dios. No bien acabó de decir estas palabras cuando llegó una crecida tropa de judíos que se convirtieron todos luego que se concluyó el sermón. Y de aquí se entendió que la gracia que esperaba el santo era la moción del Espíritu Santo quien le trajo aquellas almas disponiéndolas para que en ellas hiciese presa la palabra de Dios. Y añade en el proceso un testigo que dispuso Dios que el concurso dejase desocupado todo el terreno y sitio alrededor del púlpito que ocuparon para oírle predicar los judíos, y estos, preguntados quién los había hecho venir al sermón, respondieron que nadie, sino que ellos sintiéndose en su corazón movidos, espontáneamente habían venido.